Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo también soy miembro del Consejo de Medicina Nuclear, que está aquí representado por Alejandro. Y yo quiero hacer una aclaración. Todos somos médicos. Todos somos cardiólogos. Yo voy a hablar fuerte. Pero creo que tengo que hablar por... Bueno, todos somos cardiólogos. Yo tengo una posición un poco más clínica, si es que hay diferencia entre ustedes y nosotros, y ustedes tienen una posición un poco más invasiva, si es que hay alguna diferencia. Quiero decir de la misma manera que una cosa es hablar acá y otra cosa es la práctica diaria. Una cosa es, y yo voy a hacer quizás, solamente para crear una polémica, voy a hacer quizás un poquito más tendiendo hacia el extremo de la curva de Gauss, lo cual no significa que yo estoy en contra de la hemodinamia o que estoy a favor de absolutamente el tratamiento médico óptimo, por así decirlo. Digo, porque yo voy a hacer una introducción para llegar a un comentario con respecto al FEFAR. Nosotros hacemos FEFAR, hacemos IFR y nos valemos de eso, lo cual no quiere decir de que tenga ciertas dudas que quiero compartir con ustedes. Ciertas dudas en función si me las pueden terminar de aclarar o no, pero creo que van a persistir, no porque no puedan ustedes aclarármelo. Creo que tengo ciertas dudas para algunas cosas. Entonces, voy a comparar el diálogo de un pragmático y de un agnóstico, en el sentido de decir, bueno, ¿qué haríamos rápidamente? Un pragmático y qué haría uno que duda, un agnóstico. La cardiopatia isquémica es causada por obstrucciones coronarias, dice un pragmático, y ese es un concepto muy clásico para nosotros. Y el agnóstico diría, ¿es posible la cardiopatia isquémica sin obstrucciones coronarias? Lo segundo que podemos pensar es que el diagnóstico es confirmado por la presencia de obstrucciones coronarias. O sea, que decir cardiopatia isquémica tiene que haber obstrucciones coronarias diría un pragmático. Y así creo que la mayoría de la gente piensa así. Y el agnóstico puede decir, ¿todos los pacientes con estenosis críticas tienen cardiopatia isquémica? Todos nosotros hemos visto lesiones 100%, lesiones o obstrucciones severas, y no podemos explicarnos por qué razón este paciente está asintomático y no pudimos demostrar isquemia. El tratamiento es remover las obstrucciones coronarias, y ahí sí ustedes están más cerca, convencidos, digamos, que es así, y a lo mejor otros pensamos que remover las estenosis críticas cura la cardiopatia isquémica, y es un signo de pregunta. No sé si es exactamente así. Lo cierto es que, fíjense que lo observado en cuanto a obstrucciones coronarias, teniendo en cuenta un cuadro clínico de asintomático, dolor torácico característico, angina típica, es probablemente que lo observado tenga una característica. Fíjense que prácticamente lo observado, independientemente del cuadro de presentación, lo observado, por lo menos en esta presentación, esta publicación, fíjense que está muy relacionado al riesgo propio, o sea, no es lo mismo, y que es muy similar, independientemente del cuadro típico, es muy similar la presencia de enfermedad coronaria, en este caso más de 70 años, si podemos decir que más de 70 años una persona de riesgo, con respecto a uno de 30, independientemente que tenga angina típica, angina atípica o dolor torácico. Fíjense que la cosa... Y mientras que si esto es lo observado, lo esperado, o lo que nos dicen todos, es que no debería ser así, que la angina típica tiene más probabilidad de tener enfermedad coronaria que la angina atípica. Sin embargo, como le digo, lo observado no siempre está relacionado así. Fíjese que a pesar, si uno estableciera a los pacientes que según el riesgo, Framingham, bajo, intermedio y alto, los saltos, independientemente de los resultados de las pruebas, positiva, negativa, dudosa de usted, no el riesgo cardiovascular de este paciente, pero la probabilidad de enfermedad coronaria en los pacientes de alto riesgo, ya sea la prueba positiva o la prueba negativa, casi la probabilidad de enfermedad coronaria es la misma. ¿Qué estoy diciendo? Si yo tengo un test positivo, tengo esta probabilidad en un paciente de alto riesgo de tener enfermedad coronaria. Pero si tiene negativo, pero es diabético, hipertenso, fumador y dislipémico, también tiene probabilidad de tener enfermedad coronaria tan alta como si fuera positiva, aunque el test fuera negativo. O sea que quiere decir que a pesar de no tener demostración de isquemia miocárdica, probabilidad de enfermedad coronaria la tiene. Estenosis significativa es un término que hemos tenido todos desde que hemos ido formando, y nosotros sí podemos afirmar que estenosis significativa no siempre tiene asociación con los síntomas. No siempre hay estenosis significativa y tiene angina, y no siempre está asociado con isquemia inducible. Hay pacientes, todos aquellos que estamos haciendo pruebas de esfuerzo, vemos pacientes con estenosis significativa y sin embargo no tienen isquemia. Después podemos explicar por qué ocurre esto.
Y de alguna manera, esta esquema o correlación que decir que estenosis coronaria era isquemia mecánica, hoy sabemos que no siempre isquemia mecánica significa estenosis coronaria. Algunas veces hay alteraciones de la coagulación de plaquetas, otras veces hay espasmo coronario, difusión arterial o difusión microvascular. O sea que el esquema clásico del silogismo de estenosis coronaria igual a isquemia mecánica no se da en otras condiciones o no se da siempre en las mismas condiciones. Porque debemos entonces considerar que en cada paciente cuál es el mecanismo que está involucrado, cuáles son las estrategias diagnósticas, estrategias terapéuticas y las comorbilidades. Y ahora yendo un poquito más hacia la hemodinamia, podemos pensar, desde el punto de vista clínico, que defendemos muchísimo el tratamiento médico óptimo, si la angioplastia en la angina crónica estable, en la cardiopatía isquémica crónica estable, es similar el resultado en términos en impacto sobre los síntomas o en impacto sobre el pronóstico muerte e infarto. La angioplastia es igual, mejor o peor que el tratamiento médico óptimo. Angina crónica estable. La PCI, la angioplastia es mejor que el tratamiento médico óptimo en cuanto a los síntomas. Estudio órbita, recientemente publicado hace un año, es uno de los pocos estudios en cardiología que son simulados. Acá hubo un grupo de pacientes que se simuló hacer una angioplastia y un grupo de pacientes que se realizó. O sea, el placebo no era solamente, el paciente se hacía un cateterismo exactamente igual, tenía lesión de un solo vaso, buena función ventricular, tenían todos tratamiento médico óptimo, y aquellos los que se realizó exactamente o verdaderamente una angioplastia, que los investigadores desconocían esa situación, tuvieron la misma capacidad funcional, ¿sí?, en el seguimiento en tiempo de ejercicio, que era el punto final primario. El incremento en el tiempo de ejercicio fue similar en ese grupo de pacientes con angina crónica estable, ya sea que hagamos una angioplastia o que hagamos una situación placebo. Esto era sorprendente, porque yo digo, si abrí la arteria que estaba enferma y se tenía una lesión severa y era único vaso y tenía angina crónica estable, abrirle la arteria no demostró, por lo menos en forma significativa, una mejor capacidad funcional por ergometría. En el Courage Trial, fíjense que todos tenían angina crónica estable al ingreso, pero al año seguía siendo un poco mejor para la angioplastia con respecto al tratamiento médico óptico, pero fíjense que a los 3 años y a los 5 años prácticamente no hay diferencias entre ambos tratamientos. Es que en términos de síntomas tengo dudas, por lo menos inicialmente es probable, pero a largo plazo tengo mis dudas y las comparto con ustedes si la angioplastia es superior al tratamiento médico óptimo, que hoy por lo menos lo hacemos mucho mejor que antes. Fíjense que la angina en pacientes post-angioplastia, Oribe y Yuda, muestra que a 4 años, ¿sí?, en el seguimiento, prácticamente el 40% de los pacientes tienen angina de pecho. Fíjense que al año nomás, 1 de cada 4 pacientes sigue teniendo angina de pecho. Fíjense que hay otros mecanismos luego de la angioplastia para que los pacientes puedan tener angina de pecho o cardiopatía isquémica visible. ¿La angioplastia es mejor que el tratamiento médico en términos de síntomas? Solamente muestro este metaanálisis, que es un metaanálisis relativamente reciente, en lo cual si hablamos de muerte, no hay diferencias en este metaanálisis con 5 estudios, no hay diferencias en términos de 6 estudios, perdón, no hay diferencias en términos de mortalidad entre angioplastia y tratamiento médico óptimo en pacientes con enfermedad coronaria estable. En términos de infarto, no hay diferencias en este metaanálisis. En términos de densidad de rescolarizante, en este metaanálisis tampoco, aunque después podamos ver que hay una tendencia a tener menos necesidad de rescolarización en los pacientes que tienen angioplastia. Y en términos de síntomas, tampoco muestra diferencias este metaanálisis. Son los 6 estudios que por lo menos se ha podido demostrar o se ha podido evaluar la presencia de muerte, infarto, rescolarización y angina. Cosa que en realidad no tenemos esta sensación de cierto en la práctica clínica. Los pacientes que hacemos angioplastias dejan de tener dolor. Es cierto que muchos de los pacientes que nosotros tenemos, o los problemas que más observamos, son los pacientes en situación aguda, en síndromes crónicos agudos, y lo que más, por lo menos un clínico, o por lo menos yo, es el que más adhiero a la intervención, es cuando los pacientes están en síndromes crónicos agudos. Ese flujo de óculos estereótico es muy difícil. Fíjense estas lesiones. Fíjense lo que son estas lesiones. Es muy difícil, ante este tipo de lesiones que todos hemos visto y todos los días vemos cuando estudiamos a los pacientes, no hacer algo. Sin embargo, en el Courage, el 12 años de seguimiento, el tratamiento médico óptimo es exactamente igual que la angioplastia
junto al término médico óptimo. O sea que, a pesar de tener este tipo de obstrucciones coronarias, podemos decir que no necesariamente esto hace una diferencia, a pesar que al comienzo puede haber una diferencia. Ahora sí, entonces, hablando de toda esta introducción, es para hablar de algo que hacemos todos los días, como le digo, mientras podamos, mientras se lo pueda para cobrar, o no a veces, que es el FEM2. El FEM2 tomó pacientes con angina crónica estable y decidió entonces si regularizarlo o no en función del FEFAR. Entonces el FEFAR, hoy estamos con mucho compromiso y con mucha utilización del FEFAR para identificar verdaderamente lesiones coronarias. Estos son 800 pacientes, 800 y pico de pacientes. Se descartaron en estos pacientes con angina crónica estable casi 400 pacientes que tenían un FEFAR por arriba de 0,80. Entonces, primera conclusión, hay pacientes que tienen angina crónica estable, tienen lesiones que no son significativas angiográficamente visibles y que el FEFAR tampoco las identifica como lesiones severas. Entonces, quiere decir que hay pacientes con angina crónica estable que tienen lesiones de FEFAR, que tienen resultados de FEFAR de más de 0,80 y que además tenían lesiones angiográficamente por lo menos intermedias. En el FEM2, lo que podemos observar es que en la mortalidad total, la publicación del FEM2 es un MACE, es mortalidad, infarto y necesidad de revascularización. Esto fue en este mes a favor de la estrategia de identificar a los pacientes por medio del FEFAR. Vamos a desglosar esto. La mortalidad es exactamente igual entre ambos grupos. El infarto de miocardio es no significativo, un poco menos en angioplastia, pero que es no significativo. Y sí, la necesidad de revascularización es francamente a favor de los pacientes que recibieron angioplastia. O sea que el MES fue a favor de una necesidad de revascularizar en pacientes que tenían angina crónica estable y que tenían lesiones coronarias, y el FEFAR permitió identificar a qué pacientes en el futuro no hubo necesidad de revascularizar. Se tuvieron más necesidad de revascularizar los pacientes con tratamiento médico óptimo. ¿Podemos hacer una disquisición? La tasa de infarto y muerte en angioplastia eran similares, como les dije recién. La tasa de infarto era relativamente similar, pero en forma no significativa, a favor de la PCI, de la angioplastia. La tasa de revascularización, francamente, hubo más revascularización en el grupo con tratamiento médico óptimo que el grupo de PCI. Esta es una lectura. Les quiero mostrar otro tipo de lectura. En el grupo PCI hubo 447 angioplastias de movida. O sea que en total el grupo PCI tuvo 507 angioplastias versus 225. ¿Quién tuvo más necesidad de revascularizar? Con esto estoy diciendo que este tuvo más necesidad, pero el grupo de médico óptimo solamente revascularizó a 225 pacientes, mientras el grupo de PCI revascularizó a 507 pacientes, o a 507 intervenciones. Con esto quiere decir que tengamos en cuenta cómo leemos la información. Entonces, la cardiopatía isquémica crónica, podemos concluir, estable, fue diagnosticada en pacientes con y sin FEFAR de menos 0,80. O sea, había pacientes con más de 0,80. Y no realizar una PCI con lesiones de FEFAR positivas no expone a los pacientes a un exceso de riesgo de muerte o infarto. Entonces quiero comentar, y ya termino, este reciente estudio que fue presentado en el Congreso Europeo el año pasado, que es el Future Trial. El Future Trial también tomó pacientes que tenían angina crónica estable y se decidió una estrategia en función del FEFAR para el seguimiento. Y fíjense que ustedes en el seguimiento, al año, por intención de tratar, los MACE en ambos grupos de pacientes, ya sea el grupo control o el grupo que se decidió por medio del FEFAR, son exactamente igual. Y hubo sí, dentro de este endpoint compuesto, el término de mortalidad, hubo 3,7% de mortalidad en el grupo FEFAR versus 1,5% en el grupo control. Esto motivó de alguna manera que fue detenido prematuramente por el Data Safety Monitoring Board, por el Comité de Seguridad, porque la mortalidad al año era superior en el grupo que eligió o fue seleccionado por FEFAR algo en el grupo control. ¿Podemos decir que es un efecto chance? Podemos decir que es un efecto chance. Podemos decir que podemos discutir cómo fuese esto. Lo cierto es que este estudio fue detenido, Future Trials, con 800 y pico, casi 900 pacientes, porque hubo más mortalidad en la estrategia. Y hay explicaciones, quizás, es de que en el grupo control, ¿sí?, hubo mucho más pacientes, ¿sí?, con CINTA score más de 32 y que eran más anginas crónicas estables.
lamentablemente no eran todos anginas crónicas estables, sino que eran anginas crónicas estables o anginas estabilizadas. Fíjense que este será el motivo por lo cual, al haber menos PCI, los pacientes tuvieron más mortalidad. Fíjense que de posterior a angina crónica estables, estabilizadas, casi la mitad de los pacientes eran en este grupo y solamente un 20-25% eran en el grupo con angina crónica. En conclusión, muchos pacientes con cardiopatia isquémica no tienen obstrucciones coronarias. Hay otros mecanismos. Muchos pacientes con obstrucciones coronarias no tienen cardiopatías isquémicas. Están totalmente asintomáticos y por pruebas funcionales, como después puede mostrar Alejandro. Y la presencia y severidad de las obstrucciones no predice eventos futuros. No hay evidencia concluyente de un impacto significativo sobre la mortalidad en cuanto a PCI versus tratamiento médico óptimo, y el beneficio sintomático ha sido siempre limitado y transitorio. Esto parece una denunciación muy taxativa. La terapia médica es actualmente la elección, por lo menos, para cardiopatia isquémica crónica estable, por lo menos para mí. Gracias, Néstor. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Y la idea con esta breve presentación no es entrar en controversia, sino justamente ver si podemos aclarar algunos de los conceptos que nos dijo el doctor González. Esto es simplemente una imagen de lo que vemos nosotros día a día en la sala. Arterias coronarias, pacientes que vienen con pruebas de apremio positivo, arterias coronarias que nos generan bastantes dudas. En este caso, este tercio proximal de la arteria descendente anterior. En algunos, digamos, en un tiempo atrás, quizás no mucho tiempo atrás, alguno hubiese visto esta lesión, dice, la verdad que descendente anterior proximal, una lesión que genera duda, le pongo un stent, se terminó el problema, vamos a casa y hacemos otra cosa. Está demostrado, ya nos mostraron desde hace bastante tiempo que a veces cuando genera duda los estudios funcionales nos dan mucha información y de hecho en este paciente en particular el FFAR nos dio un valor de 0,82. Nosotros lo que tomamos, digamos, para decir que un FFAR es positivo es que sea menor o igual a 0,80. Eso hay distintas corrientes, inclusive lo que es el consenso del CASI lo pone como menor de 0,80, pero bueno, 0,82 es francamente un resultado negativo. ¿Qué es lo que hacemos? Yo creo que para quienes somos intervencionistas, esto es práctica de todos los días, quienes no hacen la parte intervencionista, el FFAR lo que nos va a buscar es en máxima hiperemia cuál es la diferencia de presiones entre lo que es distal el puntero. ¿O es el de arriba? Ahí está. Sería lo que es la diferencia de presiones distales a la obstrucción con la presión de aorta. Entonces nosotros lo que vamos haciendo, va tomando las presiones, nos muestran un gráfico que nosotros tenemos normalmente al lado del equipo, y lo que es la máxima separación entre lo que son las medias de presión de estos dos puntos, es lo que nosotros consideramos como el punto final del FFAR. Ahora, yo tengo este paciente, tiene angina, el FFAR me da negativo. La pregunta es, ¿falló la perfusión? ¿O será que el paciente no tiene angina? La verdad que hacer eso sería ser bastante simplista y yo creo no me voy a meter en lo que son los estudios de perfusión. Sabemos que hay estudios, que todos los estudios tienen sus falsos positivos, sabemos que todos tienen sus falsos negativos. La sensibilidad y especificidad lamentablemente no es del 100%, pero yo creo que es demasiado simplista decir falló la perfusión, como el FFAR es negativo, no tenemos isquemia. Y esto lo que nos lleva a lo que es la práctica diaria. Nosotros venimos quizás de una escuela de tener la coronariografía simplemente como un luminograma, de ver qué es lo que está pasando en la luz. Si no vemos nada significativo, no existe enfermedad coronaria. Si vemos algo severo, eso es enfermedad coronaria y se terminó. Y la verdad que eso en este momento ya nos queda muy chico. Entonces, la idea es tratar de contestar brevemente cuáles son las herramientas que contamos desde la sala de hemodinamia para tratar de sacarnos esta duda. Además del FFAR del cual hablamos y quizás el que más experiencia tenemos hoy en la Argentina, lo que dijo también el doctor González, es el IFR, es otro método que no utiliza adenosina, sino que mide en la fase final de la diástole, justo hay un periodo de balance entre las ondas de la presión de aorta y la microcirculación, en el cual se cumplen los criterios del FFAR de tener la mínima resistencia coronaria. Los puntos de corte son distintos al FFAR, así como es 0,80 para FFAR, es 0,89 para el IFR, y tiene algunas ventajas con respecto al FFAR. La primera es que no utiliza adenosina, entonces muchos de los pacientes que tenemos con enfermedad pulmonar obstructiva, pacientes asmáticos,
o pacientes con enfermedad del sistema de conducción, que a veces tenemos miedo de usar adenosina, lo podemos emplear. Y otra cosa muy importante, a veces cuando tenemos muchas lesiones y lesiones en tándem, nos permite evaluar cada una de estas lesiones en una sola muestra. Lamentablemente, no es un método que esté disponible en todas las salas, son muy pocos los que tienen. Y la otra cosa, inicialmente, si bien es un estudio que ya lleva sus años, todavía no tiene la misma experiencia que el FFAR, y los pocos estudios que hay a gran escala muestran que hay un 20% de discordancia entre estos dos métodos. Ahora, tanto el FFAR como el IFR, que son los dos que vinimos viendo hasta ahora, son estudios que nos muestran cómo están las arterias epicárdicas, cuál es la significancia desde el punto de vista funcional de lo que son las arterias epicárdicas. Pero sería ver solamente parte del problema cuando sabemos que en realidad lo que es el árbol coronario es mucho más que las arterias epicárdicas. Tenemos todo lo que son las prearteriolas y las arteriolas, que son las responsables en todos nuestros pacientes de lo que es la regulación y el control metabólico del flujo. Entonces, hay muchos factores que pueden influenciar, desde lo que son factores neuroendocrinos, factores físicos, lo que puede ser compresivos, puede ser la presión de fin de diástole, o factores que modifican lo que es el tono en el endotelio, perdón. Entonces, entramos acá en otro tema bastante importante, que es la enfermedad microvascular. Nosotros ya salimos de lo que es la enfermedad de las arterias epicárdicas y entramos a lo que es la enfermedad microvascular. Existen varias clasificaciones, esta es la más aceptada. En general son 4 clasificaciones: la enfermedad microvascular en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva y de enfermedades miocárdicas. El tipo 2 es la enfermedad microvascular en presencia de enfermedades miocárdicas. El tipo 3 es la enfermedad microvascular en presencia aún de enfermedad obstructiva de vasos epicárdicos. Y quizás este último, el punto 4, explique a algunos de los pacientes que nos mostraba el doctor González que continuaban con angina a pesar de la angioplastia, que son la enfermedad microvascular relacionada a los procedimientos intervencionistas. Y existe en una clasificación modificada un tipo 5 que es post-trasplante cardíaco. ¿Cuándo vamos a sospechar la enfermedad microvascular? Pacientes con síntomas, ya sea síntomas de esfuerzo o síntomas de reposo o equivalentes, con ausencia de enfermedad epicárdica, ya sea por angiotomografía o una coronariografía, y que haya isquemia miocárdica objetivada. Y además de eso, tiene que tener evidencia de disfunción microvascular, ya sea por la reserva de flujo coronaria disminuida, ya sea porque tenga espasmo coronario demostrado, porque tenga índices de resistencia microvascular alterados o flujo coronario enlentecido. Respecto a lo que es la enfermedad microvascular secundaria al espasmo, la angina vasoespástica es una enfermedad que es multifactorial. La prevalencia es desconocida, mucho mayor en Oriente, llegando casi a un 70% de los pacientes. Y lo que está demostrado en distintos estudios, que en pacientes con coronarias sin lesiones y síntomas típicos, en un 62% se puede demostrar espasmo epicárdico y hay un 55% en los cuales nosotros podamos demostrar espasmo microvascular. El test puede ser realizado con acetilcolina, que es quizá el que más conocemos, pero lamentablemente no tenemos acetilcolina en la Argentina, o sea, lo que nos queda es ergonovina o metilergonovina. Está bien normatizado y es de bajo riesgo. A pesar de esto, lo que recomiendan todas las guías tiene que ser centros con experiencia en test de vasoespasmo. El riesgo, que es lo que quizás más nos detiene a nosotros como intervencionistas a realizar estos estudios, es similar al riesgo que tienen los pacientes de hacer arritmias ventriculares o muerte súbita caminando por la calle. ¿Cuándo consideramos que una respuesta es positiva? Obviamente cuando se reproducen los síntomas, cuando vemos cambios isquémicos en el electrocardiograma y cuando vemos, una vez que tuvo los síntomas y los cambios, hacemos una angiografía y vemos que hay una vasoconstricción de más del 90% en la angiografía. Adicionalmente, se puede poner que todo revierta con la administración de nitroglicerina intracoronaria. ¿Qué otros test tenemos? Porque lo que venimos viendo hasta ahora, si bien los dos primeros muestran lo que es los vasos epicárdicos, a veces lo que son los test para ver vasoespasmo no nos terminan de diferenciar si es enfermedad de los vasos epicárdicos o de la microvasculatura. Tenemos otros estudios más. Uno es evaluar el flujo TIMI.
Si flujo TIMI 3 es el flujo TIMI normal. Después, flujo TIMI 0 es cuando no hay flujo a través de la arteria. Los flujos TIMI 2, TIMI 1 a veces depende mucho del ojo que está mirando el estudio. ¿Es específico para la microcirculación? La verdad que no. No tiene independencia hemodinámica. No es lo mismo un paciente hipotenso, un paciente hipertenso, un paciente hiperdinámico. Difícil para reproducirlo, pero obviamente lo podemos hacer todos. Está disponible en todos los centros. El TIMI frame count es ver cuántos cuadros demora la arteria coronaria en llenarse completamente. Normalmente las 3 arterias deberían llenarse de la misma manera. A veces cuando está disminuido, o sea, más de 25 cuadros, uno puede sospechar que tenemos algún grado de enfermedad microvascular. No, de vuelta, no es específico. Se puede reproducir, da algo de información cuantitativa. Obviamente, como no necesitamos ningún método distinto a lo que hacemos habitualmente, está disponible en todas las salas. El blush miocárdico es ver cómo se llena una vez que nosotros inyectamos el contraste, cómo llega ese contraste a lo que es el músculo cardíaco. Eso quizás, el ejemplo más claro que tenemos es postinfarto de miocardio. A veces que inyectamos tenemos la arteria que se llena perfecta de punta a punta, pero no vemos que llegue nada de contraste al músculo, y eso es justamente porque estamos viendo obstrucción de la microvasculatura. Y los métodos que sí son quizás un poquito más específicos son la reserva de flujo coronario y el índice de resistencia microvascular. Si bien este es un estudio que dice que la disponibilidad es relativamente común, yo le diría que acá en lo que son los centros argentinos o no los tenemos o están en muy pocos centros. La verdad que nosotros en el hospital no lo tenemos, no, digamos, conocemos, leemos, pero nunca lo pudimos hacer. ¿En qué consisten estos 2 estudios? El primero, lo que es la reserva del flujo coronario, podemos decir que es la propiedad que tiene el flujo coronario de aumentar en respuesta a la isquemia. ¿Y cómo lo vamos a medir? Vamos a hacer una relación entre el flujo en hiperemia y el flujo basal que tenemos en la coronaria que estamos evaluando. Lo normal es más que sea igual o mayor a 2. Algunos dicen más de 3, más de 4, pero 2 es el punto de corte que se dispuso para definir la normalidad. Ahora, en máxima hiperemia el flujo coronario pierde la autorregulación y va a variar con la presión de perfusión. Y esto se va a ver afectado por distintos factores del flujo basal en reposo, lo que es la frecuencia cardíaca, la contractilidad y los factores de cargo, tanto la pre como la postcarga. Y también, obviamente, quizás no es el tema de esta charla, pero la presencia de enfermedad de los vasos epicárdicos también nos va a hacer variar lo que es la reserva de flujo coronario, y esto nos trae problemas a la hora de reproducir el estudio. ¿Qué nos dice esto? Una reserva de flujo coronario anormal nos habla que tenemos algún problema a nivel funcional o estructural que está afectando la autorregulación. Puede ser cualquiera de los que yo estoy nombrando acá, la disfunción endotelial, disfunción del músculo liso, remodelado, rarefacción u obstrucciones, pero no me permite discriminar. Simplemente me dice, tenemos enfermedad a nivel probablemente de la microvasculatura, pero no me dice la causa exacta. Sí es importante, a pesar de todo esto, para no tirarlo abajo, hay un estudio, el estudio WISE, un estudio que está hecho en 189 mujeres, de las cuales 152 no tenían lesiones angiográficamente significativas, y en el seguimiento a 5 años se vio que los pacientes que tenían una reserva de flujo coronario menor a 2 tuvieron un 42% más de eventos combinados de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Por último, lo que es el índice de resistencia a la microcirculación, quizás es un poquito más específico, es un método mucho más nuevo que... Lo que vamos a medir es, con una cuerda vamos a ver cuál es la presión que tenemos y suponiendo en máxima hiperemia que la presión venosa va a ser de 0, no hay diferencia de presión, y lo que sería el flujo se mide, porque esto es un método que se utiliza termodilución, vemos el promedio del tiempo de tránsito que medimos por termodilución. No hay estudios poblacionales, no hay estudios con muchos pacientes, casi en forma arbitraria se puso un punto de corte de 25 unidades, un índice de resistencia mayor a 25 unidades, ya nos está hablando de enfermedad de la microcirculación, y este sí, quizás hasta ahora de todos los que yo les mostré, es el único estudio que nos habla específicamente de enfermedad de la microvasculatura. Eso, la idea era mostrar un poquito de qué es lo que disponemos, de qué es lo que le podemos ofrecer nosotros desde la sala de hemodinamia, para llegar a lo que me parecen las conclusiones más importantes. Digamos,
tenemos herramientas, o sea, la coronariografía debería ser más que un luminograma, no deberíamos quedarnos simplemente con lo que vemos de los vasos epicárdicos. Y para esto a veces nosotros pecamos desde la hemodinamia, el hecho de necesitamos rápido, bueno, listo, el paciente no tiene enfermedad, lo sacamos y que después sigamos viendo, juntarnos, revisar bien cada caso con los cardiólogos clínicos, con los especialistas en imágenes, porque cada paciente es distinto, y no olvidarnos que nosotros también somos cardiólogos, simplemente no entrar como plomeros, sino de interrogar nosotros mismos al paciente. O sea, a veces llega, por más que alguien ya lo haya interrogado, interrogarlo, tener nuestra misma sospecha, porque en base a eso también vamos a disponer de uno u otro estudio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir un poco de ciencia con los colegas. Estas diapositivas, perdonen, pero es una cuestión de la edad. En 1983, allá con el doctor González, yo recibí la misión de comentar el trabajo CAS. No sé si yo siempre pregunto cuando hay gente joven, el CAS, y me dice, bueno, en ese momento discutíamos cuál era el mejor tratamiento, si la cirugía o el tratamiento médico. Muchos se enojaron que el tratamiento médico era tan bueno como la cirugía y establecíamos que el corte era una lesión del 50% y nadie discutía nada. Era 50% mirado en un tagarno, que no, algunos se deben saber lo que es un tagarno, pero bueno, era lo que había y todos teníamos que estar relacionados a lo que veíamos en esos tagarnos. Y los teléfonos eran así, como este que está acá. El tiempo va pasando y así como en algún momento rendíamos examen frente a las obstrucciones coronarias vistas por angiografía, hoy en día, como mostró Fernando también y Miguel, tenemos en cuenta la microcirculación y un poco el Ateneo creo que va orientado a discutir la fisiología, cosa que es realmente un placer compartir con los cardiólogos invasivos estos escenarios, porque tampoco cuando había estos teléfonos no era muy frecuente. Así que bueno, hoy contamos con una computadorita casi en la mano y de lo que vamos a hablar, que ya un poco Fernando lo mostró, es de qué herramientas disponemos. El FFR y el CFR son dos cosas diferentes. El FFR evalúa las lesiones dentro de la arteria coronaria y las arterias coronarias que podemos resolver y ver actualmente con la coronariografía representan solamente el 5% del todo el árbol coronario. Es decir, que nosotros podemos trabajar en estos troncos, pero lo interesante es saber qué le pasa a la microvasculatura, que puede enfermarse en forma independiente, puede enfermarse junto con los vasos de conducción o pueden tener enfermedades de los vasos de conducción sin tener patología en la microcirculación, que un poquito voy a tratar de abordar este concepto. Así que, como dije recién, el 25 del 6 del 19 es un buen día para comentar fisiología. Y el título del Ateneo un poco se orienta a esto, ¿no? Obstrucción intermedia, sintomática, con FFR negativo y prueba funcional. Me costó bastante tratar de dilucidar qué queríamos hablar, pero bueno, voy a tratar de orientarme para ese lado. Así que lo que estamos discutiendo son lesiones intermedias, según el título del Ateneo, y estamos hablando de estos pacientes que tienen un FFR superior a un corte que hoy se acepta como adecuado, que como todo tiene su sensibilidad y especificidad y no sabemos bien qué pasa. Sí sabemos bien qué pasa en realidad, como mostró el doctor Marsili hace poquito, para que haya una crítica isquemia, el FFR está por debajo de 0,65. Así que no sabemos bien, pero aceptamos los cortes y los vamos cambiando y los vamos adaptando, ¿no? Fíjense que en este corte de 0,80, que es el que se utiliza en forma habitual, tenemos la mitad de los pacientes tienen el FFR conservado y la mitad no. O sea que con solo mirar una arteria nosotros no podemos saber qué le va a pasar al comportamiento fisiológico de ese vaso. Y bueno, recién ya lo mencionaron, el FFR entonces determina la diferencia de presión
sobre una lesión, perdón, no sé por qué va para... ¿No puede ir para atrás esto? ¿Podés moverlo para atrás? ¿Se fue? ¿Podés mover 2 diapositivas para atrás? Una más, otra más. Disculpen. Entonces, lo que se determina dentro de la arteria coronaria que ustedes estén interrogando es medir las diferencias de presión entre la aorta y la distal a la obstrucción. Y eso, como ya se mencionó, se hace a través de dos metodologías, una inyectando adenosina y la otra por el IFR. Y como ya dijo Fernando, el IFR hay un porcentaje de unos 20% que no coincide, digamos, no, así que yo preferiría usar adenosina si tuviera que usar. En cambio, el CFR, o el flujo de reserva coronario, o myocardial blood flow, digamos, lo van a ver como esas dos siglas. No sé por qué va. ¿Me la corres para atrás, por favor? Disculpen, ¿eh? ¿Podés mover la diapo para atrás? Bueno. El flujo de reserva coronario, entonces, lo que hace es integrar toda esa información. No solo comprende la microvasculatura, sino que engloba todo el largo del coronario. O sea que con un flujo de reserva coronario alterado, yo no sé si el defecto está en el vaso epicárdico, o está en los vasos más pequeños, o en la microcirculación. Lo único que sé es que el flujo de reserva coronario no es normal, o no es un valor que acordamos que es el valor normal esperado. Normalmente esto, digamos, todo el conocimiento del flujo de reserva coronario se ha obtenido a través del el PET, que de PET no tiene nada. PET quiere decir mascota, y esto es más que una mascota, parece una mascota de dinosaurio, porque es un lugar complejo con muchas complejidades radiofísicas y disposición de radiotrazadores que, no me animo a tocar esto porque va a avanzar, pero voy a tratar, de radiotrazadores que pueden medir en mililitros por minuto por gramo de tejido el consumo de oxígeno u otros trazadores que miden flujo. Es decir, que por este método uno puede medir el metabolismo de la fibra miocárdica. Y cuando uno en la actualidad disponemos de estos equipos que son cámaras gamas súper sofisticadas, que tienen unos cristales especiales que llaman CZT, y como ustedes pueden ver allá en el cuadro de la derecha, nosotros podemos medir flujo de reserva coronario a través de estos equipos compactos. Y digamos, eso le da una performance de utilización día a día, y es lo que estamos haciendo nosotros ahora. El estudio está validado con este equipo, ya que se ha presentado una validación con agua, que el agua, como pueden ver acá, es el patrón de oro. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Nosotros en 6 minutos hacemos la adquisición dinámica del estudio en reposo. El equipo adquiere en forma tomográfica la llegada del material radioactivo, y ustedes pueden ver una curva acá que es el flujo que pasa a través del miocardio. Después la máquina automáticamente graba unos 4 minutos de la adquisición de reposo, y otros 4 minutos lo cambiamos de posición para ver las atenuaciones diafragmáticas y otras cosas técnicas. Así que en 14 minutos tenemos la información del flujo y la información de un SPECT convencional, pero con alta resolución, que cuando uno mira las imágenes son indistinguibles de una imagen de SPECT. Así que bueno, nosotros dejamos esperar, cuando lo hacemos en un día, dejamos de esperar al paciente 1 hora y volvemos a repetir el mismo estudio, pero esta vez con adenosina o con dipyridamol. Con eso tenemos la capacidad de poder tener imágenes de perfusión, imágenes del flujo de reserva coronario y las imágenes gatilladas.
con un total de 90 minutos todo el procedimiento. Como ya se mostró esta diapositiva, entonces lo que nosotros podemos tener a mano en la sala de hemodinamia es el FFR, que es evalúa estas arterias de conducción, y todo el resto se puede englobar a través del conocimiento del flujo de reserva coronario, que incluye también, como dije antes, cualquier defecto que podría haber en el sistema epicárdico. Y me gustaría mostrarles esta gráfica que es del grupo del doctor Marcelo Di Carli, en donde si ustedes toman el corte del valor de corte del flujo de reserva coronario, van a ver que la gráfica se divide en un eje horizontal y la siguiente, el eje de ordenadas, divide a su vez a este cuadro en 4 cuadrantes. Esto es muy sencillo. Esto es flujo de reserva coronario y abajo dice flujo miocárdico máximo, o sea, en la máxima vasodilatación, y eso es un subrogante de velocidad epicárdica. O sea, yo estoy midiendo la máxima velocidad que pasa en el estrés. Entonces tendría dividido estos 4 cuadrantes, nos dicen, acá tengo un trastorno epicárdico y también tengo un trastorno de la reserva coronario. Ahí van a ver un montón de puntitos rojos, esos son los pacientes que fallecen en el seguimiento. O sea, es muy malo tener un trastorno epicárdico y a su vez una alteración del flujo de reserva coronario. Estos son los pacientes que tenemos que revascularizar. No sabemos si además tienen un trastorno microvascular. Lo que sí sabemos es que si a estos pacientes que tienen lesiones no los revascularizamos, les va a ir muy mal. No sabemos qué va a pasar después de revascularizarlos, si la enfermedad microvascular, si es que existiera, que seguramente coexista, es funcional o ya está estructurada. Pero es la mejor oportunidad para revascularizarlos. Fíjense el otro cuadrante concordante. Acá tenemos una buena velocidad pico, o sea, no tenemos obstrucciones significativas, y tenemos el flujo de reserva coronario está conservado. Acá no hay mucho que decir, tenemos buen flujo, tenemos buena reserva, a estos pacientes no tienen problemas en el seguimiento. Y este cuadrante amarillo, que está aquí debajo, es muy interesante. Fíjense, tengo buena circulación epicárdica, tengo buen flujo epicárdico, pero tengo una mala reserva coronaria. Y esta sí es el patrón de un trastorno o una enfermedad de la microvasculatura. Y esta enfermedad de la microvasculatura, a su vez, tiene una alta mortalidad en el seguimiento. Fíjense los puntitos, estos puntitos rojos, hay muchos puntitos rojos. El otro cuadrante interesante, y ya avanzamos, es este. Fíjense, alteraciones del flujo epicárdico, pero la reserva coronaria está conservada. Y estos pacientes tampoco tienen una elevada mortalidad. Bueno, hoy por hoy, entonces, tendríamos estos dos cortes, ¿no? Acá, en esta publicación, sugieren 0,75, 0,75, 0,80, 0,82, no importa. Hay un valor de corte por el cual uno entiende que esa lesión puede causar un trastorno funcionalmente significativo y uno podría revascularizarla. En el flujo de reserva coronario, cuando uno traza, creo que hay una, ahí está. Si nosotros trazamos el corte, el punto de corte, fíjense que a pesar de tener lesiones de grado intermedio, hay muchas lesiones de grado intermedio y hasta lesiones con un avanzado grado de obstrucción que, sin embargo, tienen su flujo de reserva conservado. Y esos pacientes no tienen trastornos en el seguimiento. Entonces yo le agregaría al título del Ateneo esto, ¿no? Lesiones intermedias con signos o síntomas de enfermedad coronaria crónica que tienen los valores del FFR y FR negativo y una prueba funcional positiva. ¿Por qué digo signos y síntomas? Porque cada vez hay menos síntomas, cada vez hay más signos de isquemia. Por isquemia funcional, trastornos inespecíficos, dolores, pero la angina, como la angina que nosotros estuvimos acostumbrados a ver en los 80,
creo que eso se ha modificado y eso todos los trabajos muestran lo mismo. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? O tengo un falso negativo del FFR, o tengo un falso positivo del estudio funcional, o tengo un falso positivo de los síntomas. Son las tres cosas que nos podrían pasar. Veamos el falso negativo del FFR. Y esto es interesante. Ustedes que hacen hemodinamia y hacen fisiología dentro de la sala de hemodinamia, no se los voy a explicar a ustedes, pero digo, para el auditorio, que es importante entender que el FFR puede estar subestimando una lesión cuando hay mucha enfermedad microvascular. Porque ustedes, cuando usan adenosina, la significación de la obstrucción, la significación fisiológica de la obstrucción, implicaría que esto se vasodilate. Pero si no se vasodilata, a lo mejor hay un síntoma provocado por esta lesión más una enfermedad microvascular, pero que cuando uno le hace el estudio con FFR, el FFR no da alterado y sin embargo el estudio tiene isquemia o el paciente tiene síntomas. Si el estudio tiene isquemia y esto pasa, cuidado, porque sobre todo si son diabéticos o tienen alguna, bueno, casi todos son diabéticos, hipertensos, en fin, la enfermedad microvascular puede hacer subvaluar un FFR. Ese podría ser, entre comillas, un falso negativo del FFR. El señor está asintomática, tiene el FFR normal y la prueba es positiva. ¿Qué pasa con los falsos positivos de los estudios? Bueno, fíjense, este es un paciente de hace mucho tiempo. Estábamos con la QCA y algunas cosas en el laboratorio de hemodinamia. Fíjense, estas lesiones medidas por QCA eran poco significativas. Sin embargo, cuando le hacemos el estudio, tiene medio corazón volado, lo peor. Alteración de dilatación transitoria, isquemia de la cara anterior, isquemia de la cara lateral. Horrible. En ese momento lo que teníamos era una guía de CFR, una guía Doppler, y con Lucio Padilla medimos qué le pasaba a estas lesiones y encontramos que el CFR dentro de la sala de hemodinamia estaba alterado. Entonces, a pesar que la lesión no era significativa, se decidió revascularizar a ese paciente. Falso positivo de los síntomas. Y bueno, estamos llenos de eso y cada vez hay más literatura con eso. Pero fíjense este registro danés de 11.000 pacientes que eran derivados a diagnóstico a la sala de hemodinamia, pero por angina. Fíjense, el 33% de los hombres y el 65% de las mujeres no tenían lesiones significativas en la sala de hemodinamia. Y estos pacientes iban a hacerse una coronografía porque tenían angina. Y eso no es un hallazgo inocente. Antes, allá cuando teníamos el teléfono ese que tenía la valija, que había que llevarla con el changuito, decíamos, ¿tenés coronaria normales? No sé, tomá alopidol, no sé, ¿no? Es bueno tener las coronarias normales. Yo no tengo duda, pero la mortalidad de estos pacientes no dice eso. O sea que ahora sí tengo dudas. Me parece que tener las coronarias normales quiere decir que el vaso epicárdico no tiene lesión. ¿Qué le va a pasar al paciente? Bueno, tenemos otros botones para apretar ahora. Fíjense, por ejemplo, el hazard ratio de mortalidad de estos pacientes con arterias coronarias normales es 1,5 veces el esperado. O sea que no es tan bueno tener coronarias normales epicárdicas. Es bueno, pero hay cosas que te pueden pasar igual. ¿Y eso qué es? Y esto es la alteración de la enfermedad microvascular, que tiene, como dije hace un ratito, tiene dos opciones. Una, la normalidad estructural, cuando ya pasó mucho tiempo, esto está instalado, y tenemos en la microscopía electrónica aumento de la densidad dentro de los capilares, rarefacciones, en fin, una enfermedad avanzada. Esto probablemente uno piense que no va a retrogradar y no voy a pedir ir para atrás porque no se puede, pero en la otra diapositiva, en la de al lado, estaba la figura de una disfunción puramente funcional. Y la puramente funcional obviamente va a retrogradar si las condiciones mejoran. Fíjense acá, por ejemplo, en esta diapositiva,
Esto CADPI quiere decir, es lo mismo que el porcentaje de estenosis, pero es para tomografía. Cuando tengo un CADPI bajo, o sea, tengo poca lesión epicárdica, hay mucha dispersión en el flujo de reserva coronario. Y por supuesto, esto se va poniendo cada vez peor cuando las lesiones son muy significativas. No es que las lesiones epicárdicas no provoquen isquemia ni provoquen alteración de la reserva, sino que en donde nosotros tenemos más dudas es en los vasos que tienen lesiones intermedias, o aún en vasos que no tienen lesiones, puede haber un grupo muy interesante de pacientes que tengan alterada la reserva coronaria. Y esto es tener alterada la reserva coronaria es de mal pronóstico. Como ya se mencionó, hay discordancia entre los estudios, pero fíjense, lo mejor que tenemos para mirar la lesión y lo mejor que tenemos para mirar la lesión e integrar la función y la microvasculatura tienen una discordancia interesante, 27% de discordancia en un trabajo y otro 40% de discordancia en otro. Y acá se vuelve a repetir, ¿qué estamos midiendo acá? Acá estamos midiendo FFR y acá estamos midiendo CFR. Debería ser una recta, pero no lo es. A medida que nosotros tenemos mayor patología, los puntos se agrupan más. Pero no es lo esperado. O sea, parece que podrían ser como dos entidades que se acompañan, pero no es predecible una a través de la otra. Bueno, y ahora un par de casitos clínicos nomás para ilustrar esto. Como estamos de tiempo, esta es una paciente que de sexo femenino, 60 kilos, 1,65 m, consulta por una molestia inespecífica, le hacen esta ergometría, fíjense que bastante fea, ACST en forma asintomática. Después normaliza, entonces, ahora no quiere pasar. Entonces se le pide un estudio con radioisótopos donde lo que aparece medido por la computadora y un montón de otras cosas es una dilatación transitoria de la cavidad con un muy pequeño defecto apical, anteroapical, pero bueno, lo que es más llamativo es que la función ventricular era muy diferente entre el postestrés inmediato, 60% contra 82% en el resto. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me podés animar esto? Esa es la coronariografía. La otra también, por favor. Nada muy relevante. Entonces, debido a este cuadro clínico, nosotros hicimos un estudio del flujo de reserva coronario. El flujo de reserva coronario con dipridamol, que mide mayormente la capacidad de vasodilatarse, dio 3,57. Pero, ¿qué hicimos? Entonces, en esta cuadro que yo les había mostrado antes, fíjese, 3,57 de reserva y 4,34 el pico flujo, o sea, esta paciente no tiene nada, entre comillas, no tiene nada. Tiene las coronarias normales, tiene el flujo de reserva coronaria normal, no tiene nada. Pero, ¿qué hicimos? Uy, esto pasa, disculpen. Le hicimos el test del frío, y el test del frío interroga la función endotelial. Es un potente liberador de óxido nítrico y está más del lado de la disfunción endotelial que de la alteración de los vasos de los vasos musculares. Y fíjense que el resultado es que está acá abajo, el flujo es 0,85 de reserva con un pico flujo muy bajo. Esto está diciéndonos que hay un vasoespasmo generalizado provocado por el frío. Así que esta señora no es que no tenía nada, tenía una alteración de la microvasculatura. Y lo que estamos midiendo es esta función a nivel de los vasos de
epicárdicos y prearteriolares, pero lo que estábamos interrogando recién era la disfunción del endotelio, porque con el estudio de vasodilatadores dio normal y con el estudio del test del frío dio muy anormal. El segundo caso es un paciente que tiene una pequeña área isquémica, así que este ya no tiene tanto que ver con el título de la presentación, pero se los presento igual. Este es un paciente que tiene un 5% de área isquémica, con lo que la curva famosa de beneficio entre la revascularización y el tratamiento médico da para el tratamiento médico. Pero fíjense lo que pasa cuando le hicimos el flujo reserva coronario, dio un flujo muy malo, un flujo reserva coronario muy malo, con muy poquita isquemia. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense, estos están divididos. En este eje ustedes pueden ver los defectos de perfusión 0, 1 a 9 o más de 10 es severo, y en el eje en donde se grafican los tertilos del flujo de reserva coronario. Entonces, si uno dice, este paciente que yo veo tiene 5% de isquemia, pero de área isquémica, pero su flujo de reserva coronario está muy, muy alterado, está en el peor tertilo. Entonces, como está en el peor tertilo, nosotros decidimos pedirle una coronariografía y nos encontramos con esta severa enfermedad epicárdica. Es decir, ese sería un uso que agrega, desenmascara los pacientes con alto riesgo o con alta probabilidad de tener enfermedad coronaria severa con el flujo de reserva coronario. Esta es una paciente de 70 años que tiene diabética, que tenía síntomas. No puedo volver para atrás, así que está bueno porque voy pasando diapositivas. La señora, debido a sus síntomas, se hace una multislide CT, que es normal, completamente normal. Entonces nos piden a ver si nosotros podemos aportar algo más. Acá tienen el flujo de reserva coronario que dio 1,76, o sea, es un flujo bajo, y el pico flujo está conservado. Es decir, acá tengo enfermedad microvascular con arterias conservadas. Ya las vimos las arterias conservadas. Tiene una multislide CT normal. La señora tenía síntomas, pero es diabética. Por ser diabética es frecuente encontrar una alteración del flujo de reserva. Y además, no todos los diabéticos son iguales. En este trabajo del grupo de Marcelo Di Carli, fíjense, los pacientes que son diabéticos y que tienen el flujo de reserva coronario menor de 1,6 tienen mucha mortalidad. Pero los diabéticos que no tienen enfermedad coronaria epicárdica, pero tienen más de 1,6, tienen muy bajita mortalidad. O sea que los diabéticos se pueden discriminar a través del estudio del flujo de reserva coronario. En nuestro caso, 1,76, o sea que la paciente, por su enfermedad diabética, no parecía estar en una zona de riesgo. Y nosotros estudiamos recientemente una población de pacientes asintomáticos y encontramos que la mitad de los pacientes tenían alteración de la reserva, diabéticos, la mitad tenía alteración de la reserva coronaria. A esta señora le hicimos además un test del frío que nos dio patológico. Fíjense, este es el estudio basal, donde tenía 1,76 y 1,19 del test del frío. 6 meses después del tratamiento, la paciente está asintomática, ha mejorado, fíjense cómo cambió su velocidad pico y cómo pasó a otro estrato, y el flujo de reserva, el test del frío todavía no mejoró demasiado, pero sí mejoró su conducción y mejoró su flujo de reserva coronaria. El último caso es un paciente que entra, se preactiva la sala porque la señora tenía un electro anormal en el domicilio, se preactiva la sala y llega a la sala de hemodinamia con arterias coronarias normales. Este probablemente haya sido el electro que haya preactivado la sala en una paciente con dolor, pero estas cosas las podemos saber después. 30 días después le hacemos un estudio con dipiridamol, su flujo de reserva está conservado. El test de hiperventilación para ver espasmo coronario da normal, pero el test del frío da muy patológico.
O sea que en este paciente estudiamos la reserva, estudiamos el espasmo y con el test del frío le preguntamos al endotelio. Lo que tenía la señora es una potente disfunción endotelial. Así que el caso 1, 3 y 4 son pacientes que tienen coronarias normales, pero lo que está alterado es su microvasculatura, como ya lo mostré. Esta diapositiva ya la vieron. Y esto es un problema importante. En el TCT del 2018 se presentaron el estudio CORMIC. El estudio, solamente quiero destacar que de 4.000 angiografías selectivas por angina, hay, 4 millones de angiografías selectivas, hay 2 millones que no tienen enfermedad obstructiva. Recientemente Juan Carlos Casqui publica esta revisión en donde encuentran un 33% como presentación en síndromes coronarios agudos y otro porcentaje de pacientes que tienen angina, como el caso 4 y el caso 3. Sigue mostrándose estudios que tienen una prevalencia elevada de angina con coronarias normales y nosotros ya estoy terminando, nosotros lo que nos preguntamos es si nosotros pudiéramos subrogar todo este análisis fisiopatológico desde afuera, sin necesidad de estar en una sala de hemodinamia, si está mejor, pero antes uno podría abordarlo desde el punto de vista fisiopatológico no invasivo. ¿Cómo sería esto? Si el dipiridamol dipiridamol y reposo tiene el flujo de reserva menor de 2, uno tiene el derecho a pensar que tiene enfermedad microvascular. Si tiene el flujo de reserva coronario mayor de 2, no sabemos si hay una alteración del endotelio puramente del test del frío. Si encontramos con ese estudio una alteración del test del frío al test del frío, entonces tenemos derecho a pensar que es angina microvascular, disfunción endotelio dependiente o espasmo coronario. Y si no encontramos eso, como está descrito, trastornos de la nocicepción. Así que termino con esto. La mayoría de los pacientes con angina típica no tienen obstrucciones coronarias ateroscleróticas. La mayoría de los pacientes con obstrucciones coronarias no tienen angina. El enfoque actual centrado en la placa es confuso para el diagnóstico y decepcionante para la terapéutica. Esto lo dice el doctor Marsili. Lo cierto es que nosotros tenemos un espectro entre patrones, digamos, en donde por un lado tenemos enfermedad microvascular, poca o mucha, y enfermedad aterosclerótica, poca o mucha. Y entonces el cuadrante para pensar y para trabajar es este C, donde no tenemos enfermedad obstructiva significativa y sí tenemos un trastorno muy importante del flujo de reserva coronaria. Esto sería en cuanto a lo microvascular. Y después las combinaciones que hacen que nosotros tomemos alguna conducta terapéutica de tipo invasiva. Y esto un poquito lo mostró Miguel. En realidad hoy se pone a la isquemia miocárdica en el centro y hay un montón de otros factores que pueden hacer que que todos estos factores por separado o juntos den lugar a tener isquemia miocárdica. Como dice Marcelo, esto es que la coronariografía invasiva es el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad obstructiva, pero tiene capacidad limitada para resolver la aterosclerosis difusa. Un angiograma coronario normal no es sinónimo de circulación coronaria normal y el CFR es una valiosa herramienta tanto diagnóstica como pronóstica. Y esto con lo que he torturado toda la vida a mis residentes, lo traigo porque me parece muy importante. A mí no me gusta más hablar ni de sensibilidad ni de especificidad, porque sensibilidad quiere decir test positivos en pacientes enfermos, con obstrucciones significativas, pongamos, test positivos, isquemia en pacientes que tienen obstrucciones, pero la sensibilidad depende de los falsos negativos. Los test en general tienen estos test de imágenes tienen pocos falsos negativos. Lo que se les critica es la especificidad. Y fijémonos, la especificidad en realidad baja cuando el test se considera como un falso positivo. ¿Frente a qué? Frente a una coronariografía. Si yo tengo una coronariografía normal y tengo un estudio con perfusión con defecto, entonces es un falso positivo. Basta. O sea, creo que a esta altura de los conocimientos no podemos hablar más de eso.
Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias al Consejo de Hemodinamia por la invitación. En este caso vamos a presentar un caso de la vida de día común. La intención, no sé si por cuestiones de tiempo, era que sea participativo, incluir también a aquellas personas que estaban participando con Webex con algunas preguntas. Si no, podemos hacerlo directamente con una votación directamente acá en la sala. En este caso les presento el caso de un paciente masculino de 58 años que es hipertenso. Nacho, perdón, te interrumpo un segundo. Quería informar un poco por ahí a la audiencia. Está el doctor Arellano, que es panelista, es médico cardiólogo intervencionista. Va a estar también la doctora Carames, que es directora del Consejo de Cámara Gama. No sé, y el doctor Villarreal, que no lo veo por acá. Bien, entonces se trata de un paciente masculino de 58 años de edad, hipertenso y dislipémico, sin antecedentes cardiovasculares. El paciente, como dato, digamos, social, practica karate a un nivel competitivo. Comenzó hace varios años con angina crónica estable clase funcional 2, inicialmente sin medicación, que por progresión de síntomas su cardiólogo de cabecera indica la medicación que está descrita hacia la derecha: aspirina a dosis de 100 miligramos, nebivolol en dosis de 2.5 miligramos, atorvastatina 40 miligramos y enalapril 2.5 miligramos. Por progresión de síntomas solicita otros estudios. A partir de esa medicación el paciente mantiene una presión arterial de 110/70 con una buena frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto sin ningún dato positivo al examen físico. El electrocardiograma, como pueden ver, podemos observar que tiene una bradicardia sinusal, está a 50 latidos por minuto, con PR conservado, QRS angosto, buena progresión de RM precordiales y, como único dato por ahí también, similar al electrocardiograma que mostraron previamente, que motivó a la CCG de emergencia, algo de sobreelevación del punto J en la cara inferior, pero de concavidad superior. El cardiólogo de cabecera además solicita una cámara gamma que se realiza en otro centro. Fue un SPEC, reposo-esfuerzo gatillado, donde hizo una prueba de alta carga ergométrica 12 METs, evidenciándose isquemia leve inferior basal y medio ventricular, con un infra-ST de 1 milímetro en las precordiales, en la cara lateral de B4 a B6. El ecocardiograma de ese paciente no reportaba particularidades, tenía diámetros, motilidad, función sistólica tanto del ventrículo izquierdo y derecho conservados y sin valvulopatías significativas. El laboratorio, nada a destacar, no estaba anémico, función renal normal, y con el inicio de la medicación de estatinas mejoró el control lipídico. Tenía inicialmente un colesterol LDL de 130 y lo logró descender hasta 97 miligramos de decilitro y la función renal era normal. Entonces, rápidamente les pregunto a ustedes: es un hombre joven, sin antecedentes, hipertenso lipémico, muy activo, donde los síntomas afectaban su capacidad funcional y su calidad de vida. ¿Qué conducta tomaríamos? Continuamos con tratamiento médico, la isquemia es leve, realizaríamos alguna prueba invasiva coronaria o alguna otra alternativa. No sé, ¿quién? Doctora Carames. No sé si quiere. Bueno, inicialmente por el estudio fisiológico a 12 METs, la prueba ergométrica con poca isquemia, continuaría con tratamiento médico. Bueno, este es un paciente joven. ¿Qué edad tiene? 50 años. Hay que ver, hay veces que me parece que uno tiene que pesar, digamos, qué es lo que lo va a dejar más tranquilo al médico y al paciente. Seguramente que medicado ya está, porque tiene atorvastatina, tiene... la verdad que en estos casos, un señor tan joven, una alternativa válida es hacerle una multislide CT. La multislide CT, la verdad que si el paciente no tiene un alto score de calcio, si uno tiene un alto score de calcio, yo pararía, porque el paso siguiente seguramente sea realizar una tomografía, una cinecoronografía, pero me parece que el rule out de la tomografía multislice acá sería valioso, y bueno, de acuerdo a eso vería si necesito. Los defectos, había 2 de score, o sea, eso es un defecto leve
en la cara inferior, inferobasal y medio ventricular. Esto hay que ver la técnica, la verdad que esto ya estamos entrando en la cosa técnica, si eso no es parte de una atenuación diafragmática, hay que ver si al paciente lo pusieron panza abajo, como hacemos nosotros supino, para ver si eso mejora. Ahí habría una disquisición técnica, pero suponiendo que eso sea de verdad una isquemia de un score de 2, la verdad que yo le haría el rule out con una multislice. ¿Este paciente es médico? ¿Es médico este paciente? No. Tuve un caso igual, que es un médico. Igual, porque quiero llegar a digamos, la vida se puede entender retrospectivamente, pero hay que vivirla prospectivamente. Tuve un caso exactamente igual, que es un karateca competitivo. O sea, este paciente, si nosotros tomamos como es un paciente isquémico, prácticamente está contraindicado que continúe de forma competitiva su trabajo. Quiero decir esto porque de una manera, con esta capacidad funcional, con esta isquemia que puedo hasta dudar, inclusive como dice Alejandro, si esto es verdaderamente una isquemia, o por lo menos tiene de bajo riesgo isquémico, yo hubiese continuado con tratamiento médico. A este paciente yo le indiqué la coronografía porque la importancia, y no, ahora quiero hacer mi disquisición en cuanto a la multislide, es de que le indiqué la coronografía pensando y hablando con él de que podía tener coronarias normales, o no, pero podía tener coronarias normales o si no bajo riesgo, pero básicamente porque el paciente era un deportista de alta competencia y quería seguir compitiendo con el karate. Por esa razón yo le indiqué coronografía. Creo que la multislice, si tuviera una multislice que podría tener enfermedad coronaria, como decíamos antes, en cuanto a su riesgo basal, si tuviera enfermedad coronaria tendría que pasar una coronografía y después tendría que, o sea, por ese motivo tiene una cámara gamma en cuanto a radiación, tiene una multislice en cuanto a radiación y después tendría que pasar la coronografía. Me parece que es una sumatoria de eventos de radiación que iría directamente a la coronografía. Sí, fue suficiente. No, lamentablemente se hizo en otra institución y no tenemos fotos de las imágenes. En este caso puntual, digamos, por ahí lo que también motivó al médico de cabecera el estudio angiográfico que les voy a comentar ahora fue la progresión de los síntomas. Inicialmente el paciente medicado, bien beta bloqueado, con buen control de su tensión arterial, tenía angina en clase funcional 2 y progresó en el último mes. Asociando todo esto, obviamente fue lo que motivó, más allá también de la misma preocupación del paciente por su, digamos, competencia en el deporte. Como pueden ver, bueno, en el cateterismo podemos ver en estas proyecciones caudales derechas e izquierda que tenía una enfermedad que se ve como severa en el tercio proximal de la circunfleja. No sé si puede seguir girando la... ¿Le podemos dar loop? Bueno. Ahora sí, en el tercio proximal de la circunfleja, por ahí en la caudal izquierda se veía un poquito mejor. Una placa que impresiona geográficamente severa con irregularidades parietales difusas y se ve severa calcificación. ¿A la derecha? Severa calcificación en toda la edad proximal, que ahora las vamos a ver mejor desplegadas en las proyecciones craneales. ¿No reproduce la derecha? Bien. Bueno, nos fuimos a las proyecciones craneales donde podemos ver lo que les comentaba. Severa calcificación en la descendente anterior proximal con una lesión que aparece angiográficamente intermedia en el tercio medio de la descendente anterior, a nivel de también un ramo diagonal de regular calibre que tiene una lesión suboclusiva, que se puede ver también acá en la craneal izquierda. Y sí, una obstrucción crítica a nivel de la coronaria derecha proximal. Entonces ahora les pregunto, teniendo en cuenta la obstrucción crítica de la coronaria derecha, realizamos el syntax angiográfico con estas lesiones de los tres vasos, con un syntax bajo de 15 y un syntax 2, obviamente en este momento equivalente entre cirugía y angioplastia. Entonces les pregunto qué conducta tomarían, ahora que ya conocemos la angiografía, si continuamos con el tratamiento médico, si consideramos esa lesión intermedia a la descendente anterior como algo significativo y sugerimos ante enfermedad de tres vasos, a pesar de que no sea diabético, la cirugía de reconstrucción miocárdica, angioplastia a la derecha y el resto seguimos de forma conservadora, o evaluamos con FFR la descendente anterior para definir. Eso quería, doctor Arellano, generalmente la descendente anterior es la que decide, pero... Sí, exactamente.
esto, digamos, es de todos los días, ¿no? En principio, bueno, es un paciente joven, la verdad que la sintomatología era bastante clara y, bueno, coincido con lo que habían planteado, sobre todo el doctor González en cuanto a la conducta, sobre todo por un paciente muy activo, ¿no? 53 años, quería seguir haciendo actividad. Y bueno, en definitiva nos encontramos con esto. Obviamente con el tratamiento médico vamos a continuar, hagamos una cosa o la otra, eso es así, y lo más óptimo posible. Y bueno, en el tema de revascularizar, quizás hoy en día el tema de la valoración con FFR también está bastante importante, digamos, hoy en día es la que quizás nos va a cambiar un poquito la conducta, ¿no? Yo particularmente creo que la valoración con FFR para determinar la lesión de la descendente anterior. Las otras, la verdad que parece que son bastante claras, angiográficamente claras, ¿no? Ahora, desde el punto de vista en cuanto a la isquemia, la coronaria derecha tenía el segmento isquémico, la circunfleja está, digamos, quizás no hay tanta isquemia en la cámara gamma, pero acá lo que determina un poco es la arteria descendente anterior. Si nosotros tenemos un FFR positivo en la arteria descendente anterior, y quizás ahí podría discutir si la cirugía o la angioplastia es la mejor opción. La verdad que son todas lesiones abordables, tenés un syntax score, digamos, con bajo, así que yo particularmente en un paciente joven, entraría con revascularización por vía percutánea. Ahí entramos un poquito en el terreno que estaban comentando recién, que digamos, justamente como es una persona muy activa, pudo hacer un buen stress test a alta carga, y ahí en ese momento, por lo menos en esas condiciones, no se determinó que tenía isquemia anterior, y a su vez los síntomas eran un poco claros. No sé si había progresado rápidamente, pero digamos, también se puede tomar la opción de revascularizar lo que parece el vaso responsable, y después por ahí sí hacer un estudio funcional o completar la estudia para terminar de definir, pero no sé si en ese contexto tendría que poner a prueba el estrés test que hizo con el FFR para mandarlo a cirugía. No sé si me explico. Determinar con FFR si la DA es significativa o no, ya lo condiciona a una conducta mucho más agresiva. En cambio, uno puede resolver el vaso responsable y después ponerse a dilucidar qué hacer con las dos, porque para el caso la apariencia angiográfica de la DA es muy similar a la de la circunfleja. Y creo que para poder determinar eso, además de hacer un estudio funcional, por ahí hay que hacer alguna imagen intracoronaria en el laboratorio hemodinámico. Sí, un poquito eso también, o sea, estoy de acuerdo. Teniendo las herramientas, yo sí creo que vale la pena evaluar, ver cómo está la descendente anterior. Inclusive justamente en una de las imágenes que mostraba la circunfleja, el ostium de la circunfleja a mí también me genera bastante duda, porque obviamente tratar de abordarlo ya es casi como hablar de una angioplastia de tronco y ya es un paciente completamente distinto. Yo creo que vale la pena, por más que la decisión final sea revascularizar la derecha y después ver, pero por lo menos terminar de entender el paciente si es solamente una lesión o son 3 vasos. Pero por eso, si lo vas a definir por las lesiones que tiene en DA y en circunfleja, creo que ahí sería más útil hacer un IVOS o un OCT que un estudio funcional adentro de la sala. Pasa, y bueno, es la forma que hacemos nosotros. Lo que son las imágenes, tanto IVUS como OCT, el valor que tienen fundamentalmente están en tronco. Digamos, ahí tenés un punto de corte en el cual, inclusive, digamos, nosotros siempre nos manejamos a menos de 6 milímetros cuadrados, ya te dice un tronco significativo, y ahora hace poco salió un trabajo que te pone un área gris entre 4,5 y 6, o sea, eso se sigue viendo día a día. Para lo que son el resto de las arterias epicárdicas, no tenés un punto de corte por el cual vos digas, esta lesión es significativa, esta lesión no es significativa. Y más en este paciente quizás que tiene una descendente anterior que es difusamente enferma, no es un único puntito, sino que es, digamos, un trayecto largo, que eso a mí también me haría pensar a la hora de plantear la estrategia de revascularización, que es lo mejor si poner borrar todo el tercio proximal medio de la DA o eventualmente, digamos, someterlo a cirugía. Una de las cosas interesantes que vos decías acerca de la revascularización guiada por isquemia, en este caso de la cámara gamma, mi pregunta, digamos, a todos nos pasa, es la decisión diaria. ¿Cuántos pacientes llegan quizás por una isquemia inferior y tienen 3 vasos? Y a esos pacientes creo que desde el punto de vista técnico, digamos, si está indicada una cirugía de revascularización, lo vas a llevar a una cirugía. Y en realidad quizás vino por una isquemia de un solo territorio. Y muchas veces una isquemia moderada o hasta de bajo riesgo.
Hoy en día, hablando lo que también decía el doctor González en su excelente exposición, el reflejo óculo-estenótico es contagioso, ¿sí? Ya sobrepasó la sala de hemodinamia y esto ya hoy en día en los cardiólogos clínicos también es algo que les cuesta tomar una decisión, entre comillas, negativa frente a una lesión angiográficamente intermedia o severa. Ni hablar si es severa, por más que tenga el territorio sin isquemia, ¿sí? Llevamos a la revascularización. Creo que hoy en día estamos leyendo el diario del lunes y estamos viendo la historia que hemos construido durante mucho tiempo, pero ¿cuántas pacientes con lesión, por ejemplo, con isquemia en un territorio pequeño, uno lo estudia angiográficamente y ese paciente termina en cirugía o termina en una revascularización de múltiples vasos por vía percutánea? Hoy es de todos los días. Entonces, eso quizás el futuro o lo que se plantea desde hace algunos años es la revascularización guiada por isquemia, ¿sí? Entonces, eso es lo que supuestamente, teniendo las herramientas como un FFR, que es una de las cosas que se plantea en la sala de hemodinamia, quizás uno puede ir viendo la revascularización guiada por isquemia y se ve que en esos pacientes los resultados son bastante buenos. Pero bueno, obviamente creo que el camino recién se empezó hace algunos años atrás y esto todavía falta mucho y creo que hay que completarlo con los estudios complementarios que también nos van a dar información. Un tema importante, por eso sin las imágenes es difícil, ¿no? Yo te digo, tiene una lesión en la DA. Si vos no la ves, que, digamos, a nosotros nos pasa lo mismo. Algo importante, me parece, en este caso en particular, es que el paciente se puso muy sintomático. Entonces eso ya nos está diciendo otra cosa. O sea, me parece que eso, el síntoma habla. La segunda cosa, hay que ver en el estudio funcional si no hubo dilatación transitoria de la cavidad, si no hubo captación del radiotrazador. Esas son cosas que son marcadores indirectos de lesiones de 3 vasos que estén enmascaradas porque hay una circulación balanceada, pero la peor que tiene es la derecha. Entonces, lo único que se ve es la derecha y cuando uno abre la caja de Pandora se encuentran muchos más problemas. Y la otra cosa que resuelve esto es el flujo de reserva coronario. Así que seguramente que, digamos, trabajando en esas opciones. Ahora, tampoco es garantía que si no tiene isquemia, si no tienen la cuerda, la verdad que es difícil decidir a este paciente por el syntax, o como decía Fernando, alambrarle toda la DA, la verdad no sé, me parece difícil de decidir. Bien, bueno, nosotros decidimos evaluar funcionalmente las distintas obstrucciones. En la sala la máxima discusión estaba centrada en la descendente anterior y el resultado, no está corriendo tampoco el video de la derecha, es simplemente la proyección craneal de la descendente anterior. Nos demostró que el FFR fue positivo con un punto de 0,79, habiendo un resalto claro en tercio medio, que por ahí sería bueno si... ¿Podemos correr la película? Vamos a ver si ahora, ahí está. En el sector medio, donde se encuentra también ese ramo diagonal de regular calibre subocluido, es el sitio de máximo resalto del FFR. Evaluamos asimismo también la arteria circunfleja, con un resultado que fue negativo, un FFR de 0,92, a pesar de que angiográficamente a nosotros nos pareció que tenía una estenosis más significativa que la escena anterior, y también es verdad, como comentó el doctor Cohen, había dudas angiográficas del ostium de esa circunfleja. Entonces, ahora, ¿qué conducta? Esto lo paso rápido en cuestión del tiempo. Nosotros lo que decidimos fue hacer una angioplastia focalizada. Si bien había enfermedad difusa, se implantó un stent liberador de sirolimus con polímero biodegradable de 3,015 en tercio medio de la DA, y lo que hicimos fue para también otra herramienta, digamos, del FFR, su herramienta pronóstica post-angioplastia. Repetimos el FFR posterior a la intervención con un resultado positivo, negativo de 0,94, ¿sí? Que obviamente tiene un excelente valor pronóstico en el futuro, y se trató obviamente también la lesión crítica de la coronaria derecha con otro stent liberador de sirolimus de polímero bioabsorbible de 3,018 con un buen resultado angiográfico. El paciente egresó con la medicación que tenía basal, con un aumento de las estatinas,
a dosis de atorvastatina de 80 miligramos y 2 meses después del procedimiento se encuentra asintomático y bajo rehabilitación cardiovascular.